Perfecto. Bueno, un poco ya me introdujo Mauri, pero una pequeña introducción. Yo soy Gianfranco, soy co-founder y CTO de Somnio. Y bueno, soy ingeniero en sistemas. Y bueno, básicamente veníamos con muchas ganas de hacer esta meetup, un poco para contarle qué es lo que venimos trabajando. Decimos elegir estos dos temas que me parece que, bueno, el primero, el que voy a dar yo, es el manejo de estado con block, la manera correcta. Capaz que es un poco polémico, pero vamos a ver el porqué del título. Y bueno, por otro lado también tenemos la charla de Flutter Web, como les comentábamos. Y creo que está, en particular el tema del manejo de estado fue algo que nos marcó mucho, porque fue una de esas decisiones difíciles que tuvimos que tomar dentro de la empresa. Entonces, por eso les quería comentar un poco, bueno, cómo llegamos a donde estamos hoy en ese aspecto. Y bueno, básicamente un poco para romper el hielo, me gustaría que ahora sí entremos al link que les dejé en el chat del Mentimeter, que es, bueno, ahí en esa herramienta van a poder ver, digamos, poner palabras relacionadas al manejo del estado. Y esto quiero que lo hagamos, que nos tomemos unos minutitos para ver básicamente qué es lo que ponemos entre todos y cuáles son las palabras que más saltan. Voy a dar unos minutos para esto, pueden ir poniendo, bueno, ya ahí vi que pusieron posibles patrones o pueden ser conceptos de manejo de estado, cosas relacionadas más que nada, sobre todo a Flutter, pero puede ser en general también. Así que voy a dar unos minutitos para eso. Está buena la herramienta que va en base a lo que van escribiendo, va haciendo este mapa que, bueno, básicamente nos dice las palabras más repetidas también, entonces eso está bueno. Bueno, por lo que veo viendo, un poco sorpresa, Riverpod está dentro de las más repetidas. Esto, bueno, es otra de las soluciones de manejo de estado. Vamos viendo también Qt, GetX, Stateful Widgets, View Model, bien. Hydrated Block. Bien, todo lo que están poniendo acá, en su mayoría son relacionados a soluciones de manejo del estado. Eh, puede ser también conceptos, bueno, van apareciendo bastantes. Bien, doy unos segunditos más nomás. Singleton, Reflect Changes, va apareciendo Provider, eso tendría que aparecer. Perfecto. Bueno, era un poco para hacerlo un poco más interactivo, por lo menos de entrada. Y bueno, ahora vuelvo a la diapositiva de nuevo, nos metemos un poco más en la teoría. Y básicamente lo primero que quería explicar de entrada, para los que no sepan de repente, es a qué nos referimos con State Management en Flutter. Eh, y bueno, voy a intentar contestar estas tres preguntitas que capaz que nos queda un poco más claro después de esto. Y bueno, cuando hablamos de State Management en sí en software, es muy abstracto, digamos, todo lo que es software quizás es State Management, pero hoy en particular nos vamos a centrar en lo que es Flutter, ¿no? Y en ese sentido, ¿a qué nos referimos con State Management en Flutter? Bueno, básicamente va a ser el estado de las variables de una aplicación en el tiempo. Y esto podemos hacer básicamente una subdivisión en lo que sería el estado de la aplicación, como puede ser, por ejemplo, si el usuario está autenticado o no, si la aplicación se encuentra digamos, esperando una respuesta de una API, configuraciones del usuario, preferencias, y también están los estados posibles que podrían ser, digamos, el estado de un text field, de un campo de texto, de un botón, si está activo o no, por ejemplo, un button navigation bar, si de repente está en el primer tab, en el segundo, en el tercero. Entonces hay distintos tipos de estado y lo que nos vamos a estar centrando hoy en día es más el estado global, el estado de la app, que a veces es llamado estado compartido, porque es donde se presentan en su mayoría los mayores desafíos. Mientras que lo que sería un estado, digamos, de lo que son los widgets de Flutter, que son, digamos, efímeros, se pueden resolver de una manera más simple porque no tienen que ser compartidos a lo largo de toda la aplicación.
Y bueno, por qué es tan importante esto en Flutter, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hay una diapositiva entera de esto? Yo creo que es importante porque si no contamos con una estrategia para poder resolver el manejo del estado al comienzo del proyecto, se puede transformar en un problema y se puede transformar en un problema muy rápido. Es decir, empiezan a surgir bugs, los desarrolladores no entienden bien cuál es digamos, la estrategia para solucionar estos problemas porque hay varias alternativas. Existen también lo que serían los llamados antipatrones, entonces queremos tratar de evitar eso para que justamente producir código de calidad y no tener que este, perjudicar la mantenibilidad del código y que integrar nuevas features sea casi imposible. Entonces, tener esta estrategia de entrada suele ser lo mejor para poder marcar un poco la cancha, marcar cómo es que vamos a resolver estos problemas y bueno, que cada desarrollador pueda, digamos, tener esa estrategia en lo que respecta el problema de manejar el estado de la aplicación, ¿no? Y bueno, básicamente la última pregunta es, ¿qué herramientas nos provee Flutter? Porque claro, capaz que me pueden decir, bueno, Flutter en realidad me debería dar alguna herramienta para hacer esto, no puede ser que no la tenga. Y en particular Flutter no es que nos deja así ciegos, pero nos da lo que serían herramientas básicas como widgets, como pueden ser Stateful Widget o Inherited Widget, que sí nos ayudan un poco a solucionar este problema, pero cuando queremos escalarlo ya no nos es tan útil y bueno, tenemos que empezar en otras estrategias, otros patrones, quizás el uso de librerías. Entonces, si bien Flutter nos da herramientas, como que creo que es algo que tenemos que complementar y bueno, es un poco el desafío también al entrar a Flutter, ¿no? Y bueno, básicamente en la imagen vemos un árbol de widgets. Sabemos que en Flutter todo es un widget y podemos imaginar las aplicaciones como un árbol de widget. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, la aplicación con un login screen, con un home, con un onboarding. Cada uno empieza a tener más y más widgets. Y es de lo que a través de un ejemplo vamos a ir explicando un poco eh, en particular. Bueno, y ahora que sabemos un poco más o menos a qué nos referimos con el manejo del estado, que bajamos un poco la idea a través de Mentimeter y un poco la explicación, paso a comentarles un poco la agenda de los principales temas que quería hablar, tres nomás. Bueno, en principio, ¿cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar digamos, en el manejo de estado? Nombrar brevemente cuáles son los que saltan más rápido, por lo menos. Después, ¿cuál sería lo que sería el state of the art en el state management? En particular en Flutter hay muchas soluciones, entonces me gustaría comentar algunas de ellas. Eh, y por último, creo que el más importante, que también es el que me voy a enfocar más, digamos, el patrón block. Explicar un poco el porqué de este patrón, cómo funciona, cómo se implementa, más en la práctica también vamos a ver un ejemplito a nivel de código. Y bueno, es un poco la agenda del día de hoy, así que bueno, si les parece, arranco ya con los principales problemas y bueno, vamos viendo eso. Bueno, uno de los principales problemas que puede surgir, como les comentaba, si nos imaginamos a una aplicación de Flutter como un árbol de widgets, podemos ver un ejemplo básico que nos va a estar acompañando en toda la presentación, lo que sería un login screen con un campo de texto para el email, un campo de texto para la contraseña, quizás un sign-in button para poder loguearnos. Bien básico, obviamente esto no es un ejemplo muy de la vida real, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas. Lo que queremos lograr es que el sign-in button esté reaccionando ante los cambios en los campos de texto, que pueden ser el email o la contraseña, y en base a si estos campos son correctos, se pueda activar o desactivar, porque no queremos que el usuario lo toque sin la necesidad de que tenga, por ejemplo, un email válido o una contraseña válida también. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que, desde el email text field y el password text field, tenemos que actualizar el botón de sign in, tenemos que, digamos, acceder a su estado y mandarle información de que ahora sí se active o no. Y bueno, una de las posibles soluciones más intuitivas, sobre todo a nivel de lo que es un framework declarativo como Flutter, que lo vamos a ver a fondo qué es esto,
es subir el estado al árbol de widgets, a mi padre, digamos. Mandamos el estado del botón de sign in, lo mandamos al login screen, y de alguna forma el email text field se empieza a comunicar de repente con el login screen y le dice, bueno, ahora sí, cambié, entonces el login screen como contiene el estado del botón, después ahí sí puede actualizarlo. Y bueno, esto es lo que le llamamos lifting state up, o sea, es lo más intuitivo, lo más natural de repente tener el estado por encima en el árbol de widgets. Y bueno, otro de los problemas que sucede ahora es que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de pasar ese estado en el árbol de widgets para que todos los widgets puedan conocer el estado y reaccionar ante esos cambios. Entonces, bueno, esto de alguna manera presenta desafíos porque si bien podríamos pasar de repente callbacks a los hijos, por ejemplo, en este caso bien sencillo, la aplicación podría pasarle un callback al login, el login podría pasarle un callback al login form y así sucesivamente. Y esto creo que incluso en Dart es muy fácil y es muy, digamos, queda bien porque las funciones de Dart son objetos de primera clase, entonces creo que se puede hacer muy fácilmente gracias al lenguaje. Pero si empezamos a pasar callbacks y a medida que la aplicación empieza a crecer, esto se empieza a dificultar más porque si la aplicación crece, normalmente los widgets van a ser más. Y podemos entrar incluso en problemas capaz que a los que han estado en React les pasa el llamado prop drilling, que es cuando, por ejemplo, la aplicación tiene que pasar el estado al login, el login al form y el login form al email text field, y de repente por ahí el email text field, perdón, el login ni siquiera tenía que hacer uso de ese estado, simplemente tenía que pasarlo, y entonces se vuelve un poco más difícil, digamos, instanciar los widgets porque tenemos que hacer uso de cosas que de repente solo sirven para pasar el estado a los hijos. Entonces, esto empieza a dificultar a nivel de programación toda la mantenibilidad de qué es lo que estamos desarrollando. Bueno, y ahora voy a seguir a lo que sería el state of the art, ya pasamos por el primer tema. Y bueno, me gustaría hablar un poco de cuál es el estado del arte en lo que respecta a las soluciones de manejo del estado en Flutter. Y bueno, me gustaría hablar un poco porque yo creo que son muchas y hoy en día nosotros entramos al mundo de Flutter, nos vamos a encontrar con muchas soluciones y vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde arranco? Creo que, obviamente, sí, veníamos hace 3 años en Flutter, que por ahí había menos soluciones, pero hoy en día fueron creciendo. Esto en parte está bueno también porque demuestra un poco de madurez en lo que es el framework. Y bueno, básicamente voy a empezar a hablar un poco sobre cada una de ellas, un poco de la historia y cuál fue nuestro camino también que fuimos haciendo. Y bueno, básicamente acá podemos ver algunas, las ya mencionadas, SetState, Inherited Widget, las que nos provee Flutter. También está Scout Model, que era una librería que había presentado Google, que tampoco estaba tan conforme sobre el tema. Y fue entonces cuando también emergió de la comunidad la librería del Package Provider, que un poco resolvía todos estos problemas y fue adoptado también por Google porque querían potenciar también que la comunidad sea parte y eso está muy bueno también. También, bueno, Block, obviamente, que fue presentado también por Google en 2018 y en el Google I.O. Y de alguna forma capaz que pudo ser bastante desafiante porque tenemos que aprender, no solo aprender Flutter, sino también aprender lo que sería Block, Reactive Programming, RxDart, esto lo vamos a ver también. Y bueno, por ahí fueron surgiendo otras alternativas que eran menos desafiantes por ahí. Después, soluciones como podrían ser Redux, para los que vienen de React, que quizás ya estaban acostumbrados a ese manejo del estado, de tenerlos en Flutter, podía facilitarles esa curva de aprendizaje. Lo que podría ser Getit, porque no, esto en realidad es un service locator y bueno, no me voy a poner a discutir porque hay gente que también dice que es un antipatrón, pero sí mezclado con algunas librerías podía ser una solución de manejo de estado que fue usada en su momento también. Después MobX, GetX, que es una librería que no solo apunta a manejar el estado, sino también otros problemas en Flutter como el routing.
Y por último me está quedando Riverpod también, que es un proyecto experimental que hoy en día está muy sólido y fue nació como para mejorar todos los problemas que venía teniendo el provider, que no eran tantos, pero sí atacar esos detalles. Bien. Bueno, ese es un poco el estado del arte, más o menos resumido. Obviamente, se podría hablar más. Como les contaba, yo seleccioné algunos nomás. Y en particular, nosotros, eh, el camino que fuimos haciendo, básicamente para resumir, nosotros empezamos usando Block, como lo habían presentado tal cual, con mucho apoyo de lo que es Reactive Programming, con streams, digamos, nos fuimos apoyando sobre la librería de RxDart, sí, pero bueno, en su momento usábamos Inherited Widget, hacíamos mucho uso de Stateful Widgets, y bueno, teníamos ciertos inconvenientes porque teníamos que hacer mucho boilerplate code, era muy complejo, eso sí, y fuimos como que tratando de mejorar los problemas que nos íbamos encontrando, y bueno, en su momento incluimos la librería provider para poder dejar de usar Inherited Widget. Este, Eso también fue una mejora. Después fuimos mejorando algunos aspectos y también a lo último creo que lo que nos cambió un poco el rumbo fue, digamos, el hacer uso de la librería Flutterblock, de la cual voy a hablar después. Y bueno, esto nos solucionó un montón de problemas y bueno, definitivamente como que terminamos de adoptar, sí, el patrón block. Pero sí, probamos y probamos, es un tema que nos costó decidir, que fuimos también evaluando en la práctica con qué era lo que nos sentíamos más cómodos. Y bueno, creo que esto también es de valor, también ver con qué el equipo se siente más cómodo en todas las soluciones, no solo intentar ver cuál es la mejor, digamos. Bien. Bueno, y antes de pasar un poco al último tema, me parecía importante por lo menos nombrar esto que quizás nos ayude a entender un poco más el próximo tema del blog. Y bueno, básicamente esta pequeña ecuación nos dice que la UI, la interfaz del usuario, es simplemente una función del estado. Esto es en particular de los frameworks declarativos, que los frameworks declarativos lo que tienen de diferente es que básicamente reconstruyen la UI porque esto en base a los cambios de estado, porque esto no es muy costoso. En particular, el Flutter es muy eficiente para renderizar cada píxel. Y si tuviéramos que renderizar una UI, básicamente tendríamos que decir cuál es el estado actual y en base a ese estado renderizar, por ejemplo, lo que sería un campo de texto. Si el campo de texto cambia eh, o el estado cambia, renderizaríamos de nuevo toda la UI y esto en contraposición a frameworks imperativos que básicamente lo solucionan de otra forma, ¿no? Creo que estos son como un cambio en la mentalidad, que una vez que te adentras en el mundo de Flutter, creo que te cambia un poco la mentalidad, es literalmente otra forma de pensarlo y está muy buena. Y después como que ves digamos, de la manera imperativa y querés como que quedarte con esto, por lo menos en mi caso. Y bueno, básicamente lo de Ephemeral State y Upstate es lo que hemos hablado. Nos vamos a concentrar básicamente en resolver los desafíos de la aplicación, lo que sería el estado compartido. Bien, y bueno, básicamente ahora sí un poco hablar de lo que sería el patrón block, el último tema. Ya vimos los principales problemas, vimos un poco el estado del arte, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema más importante. Bueno, como les comentaba, el patrón block, cómo surgió. Bueno, surgió en aquella charla de Google, que básicamente, originalmente lo que quería solucionar era poder tener independientemente de la UI, poder tener un bloque de lógica que sea independiente, ¿no? Entonces, ¿por qué se llamó block? Porque agarraron y dijeron, bueno, business logic components. La idea era aislar en estos pequeños componentes llamados blocks la lógica y separarlo de la UI. Esto no es nuevo en el software, obviamente, pero sí dentro de Flutter se empezó a seguir este approach llamado block. Bien, sigo con la próxima diapositiva.
Y bueno, en particular, como les comentaba, ¿no? Separar la lógica de la vista en componentes y de esta forma que la UI no dependa de la lógica, que la lógica tampoco dependa de la UI, o sea, lograr cierta independencia y si mañana cambiamos la UI no afecta a la lógica. Eh, y bueno, si ven en la imagen, tenemos un diagrama que tenemos la UI, tenemos el blog, y la manera de interactuar entre ellos dos va a ser a través de que la UI, digamos, mande eventos al blog y el blog, de alguna manera, eh, pueda procesar, hacer cierta lógica, de repente llamar a una API, y luego mutar el estado para que la UI pueda reconstruirse. Esto es un poco a grandes rasgos lo que pasa. Y bueno, ¿por qué explico esto? Porque esto nos obliga en cierta manera a tener que pensar en eventos, a tener que pensar en estados y a por ahí de repente introducir más boilerplate code a la ecuación. Eso sí es algo por ahí muy criticado del patrón, pero yo creo que gracias a tener que introducir este código, a tener que pensarlo de esta forma, nos ayuda a lograr cierta eficiencia a futuro. Eh, bueno, internamente tenemos un dicho que, bueno, tenemos esta burocracia, llamémosle boilerplate code, de corto plazo para lograr eficiencia a largo plazo. Y nos vamos dando cuenta justamente a medida que el proyecto va creciendo que, digamos, eh, tiene la misma consistencia, un desarrollador puede entrar, digamos, indistintamente a cualquier sección del código y va a saber cómo interpretarlo porque sigue cierta estructura y esto puede ser muy beneficioso. Y por otro lado, nombrar un poco lo que es Reactive Programming, este concepto fundamental, que hoy en día las aplicaciones son 100% interactivas, están reaccionando ante distintos cambios, y bueno, Block se para en base a eso, y bueno, es muy bueno saber estos conceptos porque nos van a ayudar a hacer este tipo de aplicaciones. Bien, bueno, ahora quería hablar un poco de lo que sería Flutter Block Library, la librería que estamos usando hoy en día, como les comentaba, que acá sí definitivamente vi un punto de quiebre, empezamos a ser mucho más productivos en el uso de Block, ya no teníamos ningún tipo de pregunta de, bueno, dónde poner el blog, dónde poner el estado, los eventos, creo que sí fue un gran cambio empezar a usarlo. Es una capa de abstracción, digamos, si queremos más opinionated, porque nos dice justamente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, tenés que definir el blog, tenés que definir el estado de los eventos, tenés que usar la librería de cierta forma, porque hay conceptos que hay que aprender primero, widgets típicos de la librería que lo vamos a estar viendo. Pero esto naturalmente pasa en el software, tener que leer una librería, aprenderla y ahí recién empezar a usarla, pero una vez que la empezamos a usar, es lo más natural dentro del software. Y bueno, otra de las cosas importantes es que la librería es muy fácil de usar y de testear sobre todo porque, bueno, es un problema también del software, la capacidad de testear el software y la librería no es Flutter Block, sino que es otra parte que es Block Test, nos ayuda de una forma muy sencilla a poder testear nuestros blogs, que en principio puede parecer quizás un poco más complicado porque de repente tenemos que chequear, digamos, que el blog haya pasado por ciertos estados o por cierta secuencia, además estar chequeando la lógica, entonces capaz que se puede complicar, pero yo creo que con esta librería lo facilitan al máximo. Y bueno, también puse una foto que en realidad la librería depende de provider, entonces creo que esto no es una cuestión tampoco de si uso blog, si uso provider. Acá estamos, creo que la librería un poco sintetiza de tomar un poco lo mejor de los dos mundos y apoyarse en eso. Y bueno, básicamente el título también les decía, ¿no? Capaz que podía sonar un poco polémico porque siempre está la discusión, bueno, cuál software que usamos, cuál es el mejor. En este caso creo que dentro de Block, yo creo que la manera más correcta de encarar el patrón es usando esta librería. Por eso le puse The Right Way, pero no era para que sonara que Block es lo mejor, ¿no? Pero sí, bueno, en nuestra opinión es el que más nos ha servido y bueno, nos ha ayudado a escalar las aplicaciones. Bien, bueno, ahora básicamente lo que quería es hacer una pequeña demo de la librería. Entonces voy a pasar un poco a lo que sería el código. Me parecía lo mejor porque de repente capaz que
mostrarles algunos de los temas más teóricos de la librería, capaz que no se entendía muy bien. Entonces, básicamente voy a volver al primer problema que les había planteado, que era qué pasa cuando tenemos un login screen básico con un campo de texto, que es el email, una password, un botón de login que se tiene que activar o desactivar en base a si los campos son válidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, va a ser bajarnos la librería eh, y ponerlo en el pack spec, Flutterblock. Luego, obviamente, pensando en esta future, lo que tenemos que hacer es definir, en primer lugar, y siguiendo con la ecuación en la mente esa que hablamos de que la UI es una función del estado, vamos a tener que definir los estados, lógicamente, los eventos y el block. Entonces podemos crearnos ya de pique estos tres archivos que nos van a servir para que la vista pueda interactuar con ellos. Y bueno, dentro del estado, como les comentaba, es un ejemplo básico. Podemos definir, digamos, el email como un string, la password, si el campo, si el formulario es válido o no, de repente el estatus en el cual se encuentra la pantalla, podría encontrarse un estatus, podemos ver, inicial, o se puede estar cargando datos porque de repente estamos interactuando con una API, o digamos, el estado puede ser success porque nos respondió success la API, podríamos incluso agregar un estado de error acá. Y bueno, básicamente lo otro es solo código que me facilitó un poco el ejemplo. También usamos la librería de Quitable para comparar los dos objetos del login state para luego hacer testing y bueno, lo voy a comentar más adelante eso. Y bueno, por otro lado tenemos que definir los eventos. Y bueno, ¿cuáles van a ser los eventos? Que quizás esto capaz que, como les estoy comentando, suena un poco pensarlo de entrada recién antes de empezar a programar, lo que llamamos el boilerplate code, puede sonar un poco desafiante al principio, pero después es lo más natural. Pensamos que los estados pueden ser cuando el usuario cambia lo que sería el email, o cuando el usuario cambia la contraseña, también cuando el usuario toca en el login. Entonces definimos esos tres estados con sus parámetros correspondientes, esos tres eventos, perdón. Y luego lo que sí tenemos que definir el block, donde básicamente va a pasar todo. Y bueno, sí tenemos que seguir la notación de la librería, tenemos que definir el block con la clase login block que extienda de block, y bueno, le pasamos el login event y login state que acabamos de definir, y después sí tenemos que hacer un override de lo que sería el map event to state, que básicamente nos va a mapear los eventos cuando sean llamados al estado correspondiente, al estado que va a ser mutado luego. Y esto lo vamos a poder meternos entre medio y aplicar cierta lógica para determinar el nuevo estado. Y bueno, como ejemplo podemos ver algunos de las funciones cuando, por ejemplo, nos llega un evento de login que cambió el email. Podemos de alguna forma ver ver de recuperar el email, ver si el campo ahora es válido o no, y añadir el nuevo estado para determinar si es válido o no con su email correspondiente. Análogamente podemos hacer lo mismo con la password. Es un ejemplo muy básico, ya sé. Y bueno, por último podemos hacer lo mismo con lo que sería el sign-in. Cuando nos llega un evento de sign-in, bueno, lo que hacemos es, hacemos que el estado ahora esté en loading, porque lógicamente vamos a llamar una API. En este caso estoy simulando la llamada con un delay de 3 segundos. Capaz que es una API muy lenta en este caso, pero sí siempre nos responde con success, así que bueno, nunca nos responde error. Esa es la ventaja. Y bueno, a lo último ponemos el estado success y se terminaría como que, digamos, de hacer esa llamada y pasar al estado success. Y bueno, por otro lado, una vez definido todo esto, que acá ni siquiera tuvimos que tocar nada de la vista, entonces eso está bueno porque podemos pensar exclusivamente en la lógica. Vamos a poder venir a la vista y decir, bueno, yo en la vista tengo, por ejemplo, un app bar que básicamente tiene un título, y lo que después tengo es un block builder de login block y login state. Esto, como les comentaba, sí hay que aprender algunos detalles de la librería,
Pero este widget básicamente lo que nos va a permitir es, en base al estado que se encuentra el blog, renderizar lo que queramos. Si, por ejemplo, el estatus del blog está en loading, lo que voy a hacer es renderizar un Circular Progress Indicator, un loading. Y en otro caso voy a renderizar un form. Esto bien básico. Y bueno, también tenemos la posibilidad de decirle que se buildee cuando queramos. No queremos que se buildee siempre ante cualquier cambio del estado, sino que solamente cuando el status, por ejemplo, cambie. eh, Así no estamos rebuildando la UI innecesariamente y aumentamos un poco la performance, ¿no? Entonces, bueno, si vemos acá el ejemplo, básicamente cuando tocamos el botón, este, se va a desplegar un loading y luego se va de nuevo a renderizar la UI. Un ejemplo muy simple del uso de Block Builder. Luego, otro de los widgets que les quería mostrar era el Block Listener, que en contraposición al Block Builder lo que hace es, digamos, ocuparse de los side effects. Quizás no queremos siempre buildear cosas en la pantalla, capaz que queremos desplegar lo que serían un pop-up o eh, una snack bar, o de repente queremos navegar a otra pantalla. Entonces, en ese sentido, Block ya pensó en esto con este widget Block Listener, que está escuchando a través de un listener los cambios del estado. Y también podemos nuevamente meterle el listen when, que nos sirve solo para escuchar ante ciertos cambios del estado del blog. Y de esa forma, por ejemplo, cuando el estado cambia a success del login, vamos a poder desplegar una snack bar durante 5 segundos. Entonces, si venimos de nuevo y tocamos en login, en vez de buildear bueno, acá le tengo que dar un hot reload por las dudas que no haya guardado. Y en vez de buildear solamente el login form, lo que vamos a ver es que se despliega una snack bar. Bueno, después de los 3 segundos que demoraba la llamada, por eso tardó un poquito. Y, y bueno, básicamente otro de los widgets que quiero comentar por arriba también es qué pasa cuando queremos usar este mismo behavior, este mismo comportamiento, digamos, block listener y block builder al mismo tiempo. En ese sentido, también la librería ya nos provee un widget para eso, que es el Block Consumer. Y un poco lo que ayuda es a compactar los dos. Tiene un listener y un builder, y nos ayuda a no tener que andar poniendo anidadamente todos los widgets, que podría ser un block listener junto con un block builder. Entonces, de esta forma ya tenemos el ejemplo completo, que tiene, digamos, un listener, tiene un builder, y una vez que toquemos, vamos a poder ver los dos cambios que vimos hoy, tanto el loading como cuando se está buildeando el loading, y también el side effect, que es desplegar una snack bar en este caso. Bien, bueno, eso es un poco a nivel de los widgets que les quería presentar de la librería. También otra de las cosas que les quería presentar de esta librería es, digamos, bueno, esto no lo estaban viendo, pero si vengo acá van a ver que está escupiendo pila de información la consola. Y esto es porque algo muy útil que me parece destacar es, digamos, los eventos que se tienen que desatar cuando vamos usando el block. Básicamente podemos hacer un override a ciertos eventos, por ejemplo, on event, on change, on transition y on error. Y esto nos va a ayudar un poco tanto a debuggar como a detectar problemas potenciales en producción. Por ejemplo, on event nos va a servir para detectar cuando un nuevo evento es añadido al block. On change, cuando un nuevo estado es añadido al block. On transition nos va a dar mucha información de cuál era el estado actual, cuál es el evento y cuál es el estado al que estoy llegando. Y por ejemplo, on error también nos va a decir si el blog pasó por un estado de error. Entonces, en ese sentido, creo que ayuda mucho al desarrollo, y se ayuda mucho también digamos, si el día de mañana tenemos un error, poder reconstruir fácilmente qué es lo que hizo el usuario para caer en ese error, y que no estemos, digamos, diciendo, bueno, capaz que fue un error aislado. No, podemos de una forma muy sencilla reconstruir todos los pasos en lo que pasó el usuario. Porque vamos a saber, el usuario hizo esto, esto y esto, y se desató el estado, el evento, llegamos a este nuevo estado y ahí estuvo el error. Entonces, eso está bastante bueno de la librería.
Y obviamente esto se puede aplicar a cualquier block, no tenemos la necesidad de tener que instanciarlo en todos los blocks. Bueno, y por otro lado, algo que me olvidé también que se estaban preguntando es cómo la vista en primer lugar era capaz de conocer el block, el login block, si no lo había especificado en ningún lado. Y bueno, para esto lo que podemos hacer, que me olvidé de comentarles, era básicamente cuando empezamos la aplicación, en este caso tenemos una Material App básica, podemos instanciar lo que sería un multi-block provider, o bueno, en este caso solo estamos usando uno, pero podría ser un block provider. Esto un poco inspirado también en los que usaron provider, les va a parecer muy similar. Y le estamos diciendo, digamos, en ese momento el block provider creamos el block y le estamos diciendo que al árbol de widgets que tenemos en la propiedad child le demos acceso a ese block. Entonces, bueno, esto le inyectamos esa dependencia y a partir de ese momento puede empezar a usarlo. Si no hubiésemos hecho esto, no hubiese sido capaz de mostrarles el ejemplo. Pero bueno, esto está bastante bueno. Con el uso de multi-block provider, lo que tiene de bueno es que no tenemos que andar poniendo muchos block providers anidados, entonces te facilita un poco eso de andar pasándole más de un block a tu árbol de widgets. Y bueno, por último quería comentar también lo que sería a nivel de test. Eh, Brevemente, como les decía antes, creo que es una librería que también nos ayuda mucho a testear de una forma con una interfaz muy sencilla los blogs. Y en este caso sí tenemos que hacer uso de la dependencia block test, que la puse en dev dependencies. Y, y bueno, básicamente les muestro un ejemplo básico en login test, en el cual tenemos que definir el block test. Después tenemos que decirle, bueno, en el método build, proveerle un block. Después tenemos que actuar sobre ese bloque, entonces ahí es donde hacemos lo que queremos testear, que en este caso es añadir un evento de sign in. Y a lo último tenemos dentro del spec, acá básicamente le vamos a pasar una lista de estados en los cuales suponemos que va a estar el block cuando se desate el evento. Y bueno, en este caso decimos, bueno, el estado del block al principio va a ser loading y a lo último va a ser success. Entonces, luego el resultado obtenido se compara con el expected y bueno, básicamente se machea esos estados y se determina si el test pasó. Y bueno, esto es una forma muy sencilla de probar toda la lógica de la aplicación. Este, Así que bueno, dentro de esto también estamos usando Equitable para poder hacer justamente eso que les comentaba, de comparar cada lista. Bien. Bueno, creo que eso era todo lo que le quería comentar de la demo. Obviamente hay más sobre la librería. Yo quería hablar un poco de cosas quizás las más importantes, pero sí, como les digo, hay mucho más. Y bueno, volviendo un poco a las diapositivas, lo que voy a hacer ahora es, bueno, terminar también hablando un poco de esta librería de Block, que en realidad, como les comentaba, no es solo Flutterblock, sino que también está Block Test, también tenemos otro tipo de librerías como pueden ser Hydrated Block y Replay Block, que en realidad estos atacan quizás problemas más particulares de ciertas funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de Hydrated Block, tenés todo lo que es block, pero además intenta resolver el problema de qué pasa cuando un usuario entra a la aplicación y de repente la mata la aplicación y vuelve a entrar. ¿Cómo hacemos para reconstruir ese estado fácilmente? Obviamente esto podría ser una feature que hagamos, pero está bueno que también esté la librería que nos ayuda a hacer esto de una forma más fácil y no tener que reinventar la rueda. Eh, y por otro lado está Replay Block, que básicamente resuelve el problema de qué pasa cuando soy un usuario que de repente caí en otro estado de block y quiero volver al estado previo, hacer un undo de los changes o incluso ir para adelante en el caso que se pueda. Y bueno, esto lo resuelve de una forma sencilla, como le digo, también se podría implementar, pero esto nos da una interfaz muy sencilla para resolver este tipo de problemas. Y bueno, si quieren también, como les decía hoy, mostré un ejemplo muy sencillo, pero pueden entrar a la librería de blog, a la documentación, perdón, y ahí hay un montón de ejemplos. No solo tenemos el ejemplo de lo que sería, bueno, un ejemplo sencillo como el que hice yo, o el típico counter app
que muchos hemos visto al crear un proyecto de Flutter, sino también tenemos ejemplos más de la vida real, quizás una autenticación con Firebase o, bueno, un montón de ejemplos y que nos sirven también a verlo más en acción, más en la vida real, el patrón. Así que bueno, ese es quizás el último tema. En realidad, bueno, lo que vimos, ahora quería hablar un poco de las conclusiones también. Ya vimos los principales problemas, vimos eh, el estado del arte, vimos también un poco más el patrón bloque un poco más en acción y un poco más en la teoría también. Este, Como conclusión, también dejé esa imagen que, bueno, primero me gustaría hablar de la importancia, de nuevo, lo mismo de la importancia del state management. Creo que es un tema que puede tener mucho impacto en el caso de que no lo viemos y que no se defina bien, define un poco también la arquitectura que vamos a usar. eh, y definitivamente sí tienen un gran impacto en la escalabilidad de las aplicaciones. Y bueno, también obviamente en la confianza del desarrollador, si sabemos bien, si nos sentimos cómodos usando determinada solución y sabemos el por qué y todos estamos más en sync, creo que esto es muy bueno porque nos va a ayudar a ser más productivos, más eficientes y, y bueno, al final obviamente tratar de minimizar los bugs. Y bueno, creo que también, a ver, la solución perfecta, si me preguntan cuál es tu solución perfecta de test management, obviamente hay muchos factores. Creo que todo lo que explicamos hoy, de repente cualquier solución válida tendría que cumplirlo porque si no, no sería de las mejores. Pero sí, obviamente uno de los factores es, como comentaba, que el equipo también se sienta cómodo con lo que se está haciendo, convencido. Y bueno, por eso también puse la imagen, bueno, depende, ¿no? Depende también ese tipo de factores. Obviamente no queremos caer en los antipatrones o en soluciones que no sean, que se note que no son perfectas, pero sí hay varias alternativas como para elegir. Así que bueno, eso es un poco el final de la charla. Ahora me gustaría, si quieren, empezar con una rondita de preguntas, y ya después nos metemos en la siguiente charla. Después, obviamente, igual va a haber otra etapa de preguntas si quieren, por las dudas, pero bueno, eso sería un poco todo de la charla.